he realizado un análisis de los considerandos del proyecto de ley, la evaluación del contenido de la norma, qué omisiones importantes tiene la norma, una crítica a los valores de los parámetros presentados por el Ministerio de Salud y finalmente conclusiones y recomendaciones. La siguiente, por favor. Cuando revisamos los considerandos, allí se habla de la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, donde se consideran que son muy importantes las acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad física, la implementación de kioscos y comedores saludables en instituciones de educación pública regular y la supervisión de la publicidad y la información. Y todo esto para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero nada de estos puntos que pongo en rojo se mencionan en este proyecto de reglamento, ni una sola letra. La siguiente. Cuando se habla de la primera disposición complementaria, se habla que estos parámetros técnicos tienen que ser elaborados por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Pero basados en recomendaciones de organismos intergubernamentales como son la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Pero tampoco se cumple esto, y esto es importante porque está dentro de los considerandos. La siguiente. Y que para ello se forma una comisión sectorial para elaborar la norma. Yo quisiera preguntar a los representantes del Ministerio de Salud quiénes conformaron esta comisión sectorial, porque realmente adolece de varias deficiencias, ¿no? La siguiente. Cuando uno revisa la norma ve que tiene 3 capítulos y una disposición complementaria final. Revisándola con mi esposo, que también es médico, me dijo, ¿eso es todo? Esa fue la pregunta que yo me hice también. O sea, no guarda relación este reglamento con la ley. Vemos que se habla del capítulo 1, disposiciones generales, del capítulo 2, de los parámetros técnicos altos, del capítulo 3, de las grasas trans, y cuando vemos del objeto, es que se establece solo los parámetros técnicos de estas 4 sustancias que ya han sido mencionadas. Cuando hablamos de ámbito de aplicación en el artículo 2, se refiere a las personas naturales y jurídicas que comercializan, importan, administran y fabrican alimentos procesados industrialmente, así como a los anunciantes. Pero ni una letra para los consumidores. Nada de un consejo, qué cosa es una alimentación saludable para los 30 millones de peruanos que todos somos consumidores, especialmente los niños. Yo como pediatra me preocupa muchísimo eso. Cuando se habla del régimen jurídico, también se dice que se tienen que hacer estas recomendaciones de acuerdo a lo que dice la OMS y la OPS, pero se saltan a la garrocha lo que ellos mismos están anunciando. Cuando se habla de parámetros técnicos altos, ponen la tabla y después cómo se deben actualizar. Y de las grasas trans hablan del proceso gradual de la reducción y dan hasta 36 meses. A mí me preocupa este plazo tan largo, pero no para eliminarlas, simplemente las reducen a un nivel que los médicos consideramos que es peligroso, pero no hablan de una desaparición de estos productos tóxicos. Y en la disposición complementaria final se habla que este reglamento estará vigente en 180 días. La siguiente, por favor. Acá para hacer ver que no se ha hablado nada de estos 4 puntos, si bien como Estado miembro se tenía que elaborar en acuerdo con los organismos internacionales una política nacional de alimentación saludable, nos dicen estos productos son tóxicos y este es el límite máximo. Pero ¿qué es lo saludable? Nada, ni una sola letra. Tampoco del fortalecimiento y fomento de la actividad física, tampoco cómo es que debe ser un kiosco saludable, cómo en algunos colegios públicos y privados que se da un almuerzo, cómo debe ser este almuerzo saludable, ni una letra. Y tampoco nada sobre la publicidad. La siguiente. Y si vemos, esto ya es de Ripley, vemos los parámetros altos, tenemos valores altísimos que no guardan ninguna relación con lo que ya ha habido un acuerdo internacional con diferentes países, con las organizaciones mundiales, OPS y Organización Mundial de la Salud.
pongo en rojo lo que recomiendan los organismos internacionales y evidentemente los valores que propone el Ministerio de Salud se duplican, se triplican, hasta se cuadriplican en algunos casos. Y no entendemos en qué se sustentan estos valores. No hay tampoco ninguna evidencia científica de dónde los han sacado. La siguiente, por favor. Si vemos los productos con relación a las grasas trans, también sabemos que están altísimos y esto para ser rebajados en 3 años, pero no para ser eliminados. La siguiente. Entonces, a mí me preocupa también que cuando hablan de la reducción de las grasas trans por productos obtenidos tecnológicamente, como son aceites, margarinas, hablan hasta que ellos hagan el máximo esfuerzo posible. Ninguna empresa va a decir, no, ya no hice el máximo esfuerzo posible. Yo creo que todas van a decir eso, pero nunca las van a reducir. ¿Y de qué estamos hablando? Los que conocemos el tema a fondo sabemos que todo lo que son aceites y margarinas se tienen que extraer en frío, pero obviamente la tecnología es más costosa, pero es lo más seguro y sano para los seres humanos. Entonces, ¿a qué se refiere esta discriminación de preguntarle a las empresas si están haciendo el máximo esfuerzo? A mí me parece que eso es un apoyo a las empresas poniendo contra la pared a todos los consumidores. Y finalmente, ¿qué cosa concluyo y recomiendo? Que dentro de los considerandos de la ley y el artículo 4 del artículo 3 del régimen jurídico se dice expresamente que este reglamento tiene que basarse en recomendaciones de la OMS y la OPS y no se ha cumplido. En segundo lugar, estos parámetros que hablamos de azúcar, sodio, grasa saturada y grasas trans, considerados como tope, son sumamente altos y no se siguen en ningún país del mundo. No son esas las recomendaciones que rigen actualmente. La siguiente. Tercero, este proyecto de ley refiere la reducción progresiva de las grasas trans hasta su eliminación, pero vemos que en 16 meses su reducción será mínima y a un nivel aún peligroso y no se eliminarán como lo menciona la ley. Y el cuarto punto, es increíble lo que les menciono, ¿no? Que con los productos que contengan grasas trans de origen tecnológico, la Autoridad de Salud otorgará la autorización correspondiente siempre y cuando se demuestre con base científica que se ha reducido al máximo posible. No entiendo qué quiere decir eso. La siguiente, por favor. Y finalmente, la alimentación es un tema transsectorial que tiene que ver con salud, educación, agricultura, producción, comunicaciones y por lo tanto, yo hacía la pregunta, ¿quién conformó este comité sectorial? Porque tenía el Ministerio de Salud como ente rector convocar expertos de diversas áreas y hacer un reglamento mucho más rico que guarde relación con la ley, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el proyecto de reglamento no se mencionan estrategias ni acciones para la promoción de la educación nutricional, como lo manda el artículo 4 en los incisos 4.2 y 4.3. El artículo 5, por ejemplo, habla del observatorio de la nutrición y del estudio de sobrepeso y de obesidad, que es fundamental como dato epidemiológico y del impacto posterior que va a tener en estas enfermedades crónico-degenerativas. Y tampoco como que el Ministerio de Salud se exime y no pone nada absolutamente sobre el tema. Y el artículo 6 habla de los ambientes y la promoción de una alimentación saludable, que tampoco nos dice nada el Ministerio de Salud qué acciones va a implementar al respecto. Eso era todo. Muchas gracias.